we're told, we're told, Nos dicen que dejemos gran f de x igual f de x cubierta, y gran g de x igual f de x levantados a la tercera. Si a cuadrado igual 5, f de a igual 4, f prime de a igual 2, y f prime de a cubierto igual 9, queremos encontrar gran f prime de a, y grande prime de a. Lo primero que debemos reconocer, es que grande y grande g son ambas funciones compuestas, donde para big fx cubed es la función interna, y para big f of x es la función interna. Y desde que son ambas funciones compuestas, debemos aplicar la regla de cadena para encontrar sus derivados. Bueno, la regla de la cadena se indica aquí, lo que nos dice que encontremos el derivado de una función compuesta. Necesitamos encontrar el derivado de la función exterior, evaluarlo en la función interna y luego multiplicar por el derivado de la función interna. Donde cuando la función compuesta se escriba de esta manera, f es la función exterior y g es la función interna. Comience a encontrar big f prime of x. Bien, la función externa es f, y la función interna está cubada x, por lo que el derivado sería f prime de x cubado. Este es el derivado de la función exterior. Evalúelo en la función interna x, el derivado de x cubierto, que sería 3x cuadrado. Así que queremos encontrar f prime de a, sustituiremos a por x. También cambiemos el pedido aquí. 3x cuadrado sería 3a cuadrado x f prime de a cubierto. Bueno, se nos dice que a cuadrado igual 5, así que sería 3 por 5x f prime de a cubierto igual más 9. So f prime de a es igual a 3 por 5 por 9 es igual a 135. Ahora vamos a encontrar gran prima de x otra vez. Aviso para gran g: la función interna es f de x, y la función externa es la función de potencia que levanta f de x a la tercera potencia. Por lo tanto que la función externa es una función de energía. Para encontrar este derivado, podemos usar una regla de energía general dada aquí, donde se integra la regla de cadena. Si U es la función interna, el derivado de U levantado al poder de n con respecto a x se da aquí, donde este primer factor es el derivado de la función exterior, y U' es el derivado de la función interna. Así que utiliza esta fórmula derivada f de x igual U, así que el derivado sería 3x f de x levantado a la segunda potencia. Este es el derivado de la función externa x U', o el derivado de la función interna, que sería f' de x. Para encontrar gran prima g de a sustituiremos a por x, así tenemos 3x f de a levantado a la segunda potencia x f' de a. Para tener 3x bien, f de a igual más 4, para tener 4 cuadrados x f' de a, que igual más 2. Cuatro cuadrados igual 16, so 3 por 16 es igual a 48 por 2 igual 96. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil.